What is up, you guys? Welcome back to my channel. Today I'm super excited because I am going to be sharing with you guys how I create this brow with no brow products. So first of all, if you guys are new or oldie, welcome back to my channel. First thing is my favorite ever brow brush. This is the Anastasia Beverly Hills 7B brow brush, and I actually love both sides. Even the spoolie end, you guys, it's really nice and like stiff, sort of stiff, which helps comb my brows so much easier and like really comb them through and get the process that I'm going to be showing you guys so much easier to do. Anyways, again, I'm going to list everything down below in the description in case you guys are interested on any of these products. So, mis amores que hablan español, no se me vayan que este video también estará en español en la parte última del video. Nonetheless, you guys, I know you was expecting this. Yes, this is a soap brow method. Now, I used to do this back in the days all the time and just kind of like left it alone, but now I'm back at it and I want to show you my tips and tricks on how I do it. So this is the soap that I'm going to be using today. I honestly do not recommend this soap because it is scented, and I know some people can be like could potentially get irritated by scent, so I don't recommend this soap, but I actually do love this soap. Anyways, again, I'll link some down below. All you need is a clear soap. Basically, you're going to dip your brush, or not even dip your brush, you want to use like the tiniest bit of water. You don't want to like put too much, maybe like a drop of water. You're going to brush the spoolie right on the soap. You're just gonna brush that little bitch in and soak her completely off till it becomes like this white soapery kind of look. You definitely don't want the product to be super wet whatsoever. You want it more on the dry side. So I start brushing my hair upwards, sort of where I want my hair to kind of like move, if that makes any sense. So I'm just brushing and brushing and brushing. This process can be a little tedious, but it honestly works so well. And I honestly go back and forth with both brow just to help them dry out a little bit in case this soap is a little bit still too wet. Again, you definitely don't want this wet. You want it more on the dry side. So what I like to do is just like kind of let my brow set just for a little bit and then continue brushing. As you can see here, I'm just switching back and forth with my brows till you start feeling the brow becoming a little bit like kind of stiff. No, you guys, this does not wash off. This lasts all day long. At least for me, it lasts all day long. My brows will not move, and I just really love this method because I just don't have to worry about my brows moving around or brow products like coming off or anything like that. This is one of the reasons why I love this method. So another thing that I like to do is just like press it with my brows in case they're not sticking down. It's just a preferred method, you guys. And then I just continue going back with the spoolie, brushing. It honestly makes a huge difference once you take your time. But I do feel like this takes way less time than using makeup products on your brows. Again, if you're someone that doesn't like to use too much makeup on your face as well, this is a perfect method. So your brows is gonna be like nice laid. Literally, this is like laying your brows down to max. And next, what I like to do is basically take a concealer and define the brows. Again, we're not using nothing in our brows, you guys. Nothing at all. We are only using concealer to create and define the brow shape. So here is basically where you're going to start making shape or creating the shape that you desire. If you want more of an arch, if you want more of a straight brow, this is where the concealer will come in handy. You guys kind of see here, I do like a slight straight brow. My brows, I slightly like straight. That makes sense? I don't even know. Mine is not arch and they're not straight either. More like a normal type of brow, you know? So I just go ahead and applied some concealer. Then I like to switch into this brush, which is like a fluffy angled brush, and it's perfect to distribute the concealer, you guys. It is from Shop Miss A and it's only $1. I really love their Shop Miss A brushes. They're so good. Again, only $1
freaking bomb. Another thing that I love to do afterwards is just to make sure I blend all that concealer out with a sponge, just to make sure it sucks any like leftover, or if I have too much concealer, I like to use a sponge to make sure everything is blended seamlessly and there is no harsh line or not too much product on the eye. So this is my final look, you guys, using no products whatsoever. I hope you guys really enjoyed it, and if you guys really liked it, please don't forget to give it a thumbs up. It helps so much. And now let's go on to show you guys my Spanish version on this baby right here. Hola mis amores, ya por fin les tengo el primer video de cejas y les quiero enseñar aquí cómo me hago las cejas sin productos de cejas. Así que vamos a comenzar. Primeramente les quiero enseñar mi favorita brocha que uso para las cejas. Estaré diciendo ceja demasiado en este video, así que no se me pongan loca. Esta es la brocha que uso de ceja de Anastasia Beverly Hills. Es la número 7B y me encantan los dos lados, o sea la brochita y también este ladito aquí que uso para cepillar las cejas. Los pelitos míos de las cejas son un poquito gruesos y me encanta este spoolie, como le dicen en inglés, porque es como un poquito durita y no sé, como que peina súper bien y trabaja súper bien. Me gusta que tiene un poquito de densidad. También le quiero enseñar el jabón que estaré usando hoy. Sí, es un jabón que estaremos usando. Este jabón en realidad no se lo recomiendo porque si tiene olor y a alguna persona como que le irrita la piel algunos jabones que tienen olores, así que les recomiendo algo que no tenga olor. Y también necesitan un jabón que sea claro, que no tenga color, nada de eso. Es lo mejor cuando vas a usar para las cejas. Esto a mí no me irrita, no tengo piel sensible tampoco y por eso creo que me trabaja a mí, cualquier jabón me trabaja a mí perfectamente, pero aquí les voy a enseñar mi método o en cómo lo uso y que también trabaja. Lo primero que hago es mojar la brochita, no le echo tanta agua ni la pongo debajo de lavamano tampoco. Lo que hago es echarle una gotica, solamente una gotica nada más, porque necesita este proceso que esté como más seco que mojado. Entonces tú vas a brochar la brochita en el jabón hasta que se vea como blanca y comenzarás a aplicártelo en la ceja, así de forma para arriba o para donde quiera que los pelos se vayan. Yo lo estaré haciendo de esta forma y tú vas a hacer el mismo proceso de nuevo y de nuevo, ¿me entienden? O sea, el proceso es un poquito tedioso, pero trabaja súper bien. Nunca he tenido problema de las cejas como moviéndoseme o que si llueve o me cae agua en la cara que se me quite, nada de eso. Nunca he tenido ningún problema. Me duran muchísimo, en mi opinión, duran bastante. Los pelitos no se te mueven para ningún lado. También otro tip que le quiero dar es que yo espero que el jabón, acaso de que he mojado la brochita un poquito demasiado y se vuelve jabón en la ceja, yo espero que se seque. Les recuerdo que esto es como si fuera usando un tipo de wax, como un tipo de cera, y si prefieren usar cera también pueden usar eso. Me gusta el jabón porque es algo súper económico y fácil de remover de la piel y trabaja, o sea, maravilloso. A mí es verdad que me encanta cómo trabaja este proceso. Y de nuevo, chicas, les recuerdo que me gusta hacerlo cuando se está secando un poquito y sigo brochando hasta que tengo como el shape deseado. También me gusta usar el dedo para aplatar los pelos a mi modo, a mi gusto. Lo pueden hacer si quieren, esto es solamente una preferencia. De nuevo, sigo brochando los pelos como para crear ese shape que yo quiero, estilo deseado. Solamente tienen que seguir repitiendo el proceso hasta que le guste como se vea las cejas. Nada más, eso es todo lo que van a hacer. Luego que hayan obtenido todos los pelos así aplataditos y le guste como se vean las cejas, vamos ahora a aplicar un poquito de corrector. Sí, ya lo oyeron, vamos a usar corrector. No tienen que usar nada más. De nuevo les recuerdo que solamente aquí estaremos usando, bueno, no estaremos usando ninguno producto de cejas, solamente corrector. Este es el corrector que estoy usando, ni me recuerdo qué marca es, pero pueden usar cualquier que ustedes quieran y con una brochita angulada así como ven aquí. Creo que es una de las brochas así lo mejor para las cejas, me trabaja súper bien. No sé, el estilo de la brocha en la forma de ser me ayuda a formar las cejas del estilo que yo quiera, y desde que termine eso cambio la brocha a una brochita para difuminar todo el corrector que me apliqué. Yo siempre me aplico mucho corrector porque me gusta aplicarlo también en el párpado cuando voy a usar sombra, porque ayuda a que
las sombras se vean más dramáticas y más les haga el pigmento todavía más. Esta es la brocha de Shop Miss A, es solamente $1, creo que $1 o algo así, es bien económica, se las recomiendo bastante porque trabajan súper buenísima. Y lo que hago es básicamente difuminar todo el corrector, mis chicas, hasta que no se vea nada. Lo aplico un poquito en la parte exterior de la ceja para que se vean como, para que le den un poquito más de forma, pero ya ven que no usamos nada más que solamente corrector y el jabón. O sea, esto es uno de mis favoritos estilos que yo he estado usando de cejas. Y también me gusta utilizar una esponjita para difuminar todavía más y que no me quede nada blanco, así como pueden ver. Esta esponjita es de la marca Dermaí, se la dejaré en la descripción para que vean de dónde es, pero este es el tutorial, chicas. Espero que les haya gustado muchísimo, me encantó hacer este tutorial. Quiero hacerle más tips de ceja, cómo me la veo, cómo me la hago ver mejor y todo eso, pero este es uno de mis favoritos técnicas porque no tiene que usar nada de producto de cejas y trabaja súper bien. Nada, chicas, les espero que les haya gustado. Denle un like a este video, mándenselos a sus amigas, a quien ustedes creen que le va a ayudar muchísimo. Chicas, la veo en el próximo video. Bye.